Bien, comenzamos con la parte B del tema 2, parte 3. Lo que vamos a ver es cómo se genera la energía del Sol. Habíamos visto que el plasma es un estado de materia que consiste en una masa gaseosa de partículas cargadas a altísima temperatura. Justamente son estas altas temperaturas lo que hacen que los electrones estén libres, no estén ligados a los átomos. Entonces, los núcleos atómicos adquieren carga eléctrica, por eso se dice que están ionizados. Cuando un átomo pierde electrones, se dice que está ionizado. Efectivamente, entonces los núcleos están ionizados, los electrones están libres, y el núcleo del Sol tiene una densidad muy, muy alta, muy grande. Eso hace que esos núcleos estén muy juntos. Al estar tan juntos, operan sobre ellos las fuerzas nucleares, justo estas fuerzas que operan a nivel intraatómico. Entonces se generan las reacciones nucleares en el núcleo del Sol. Y el elemento mayoritario del núcleo del Sol es el hidrógeno. Entonces ocurren esas reacciones nucleares en donde los átomos de hidrógeno se fusionan, dando lugar a la formación de helio. En ese mecanismo va acompañado de emisión de algunas otras cosas. Se emiten partículas, positrones, se emiten neutrinos, que son unas partículas sin masa, sin carga, que prácticamente no interactúan con la materia, los neutrinos que se generan en la fusión nuclear. Por eso se estudia mucho acá en la Tierra, hay detectores de neutrinos, que justamente su estudio dice cosas acerca de lo que está pasando en el Sol. Y se produce radiación electromagnética de distintos tipos, ¿no? Esa radiación, esa energía, radiación electromagnética, energía, se manifiesta en forma de energía cinética de las partículas del gas y de radiación. Esa radiación luego asciende a la superficie, desde donde es, a la superficie del Sol, desde donde es liberada al espacio. Le puede llevar a los fotones 100.000 años llegar del núcleo a la superficie, porque se absorben y se remiten y le pasan cosas, y sin embargo, una vez que llegan a la superficie, esos fotones les llevan solo 8 minutos en llegar a la Tierra. Bien, acá un esquema de las reacciones que están ocurriendo en el Sol. Cuando se le acabe el hidrógeno al Sol, que es el combustible de las reacciones, bueno, va a empezar a fundir helio y generar otros elementos más pesados. No le va a dar mucho más que para oxígeno y carbono. Entonces lo dejo para que lo lean. Tiene que ver con estos fotones que viajan y que tienen que, cuando llegan a la Tierra, tienen que atravesar la atmósfera, que si bien es súper delgadita, bueno, nada, léanlo, tienen que hacer una pregunta con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo influye la atmósfera en el clima de la Tierra? Algunas. Otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánta energía llega del Sol? Bien, a tope de atmósfera, la cantidad de energía que llega son 1613 watts metro cuadrado. En realidad no es la cantidad de energía eso, es la potencia que llega por metro cuadrado. Esta se llama irradiancia, esta magnitud ahora lo vamos a ver, y justamente es mediante los estudios del Sol se va estudiando y se determina que a una distancia de una unidad astronómica del Sol, que es justo la distancia entre la Tierra y el Sol, a esa distancia una superficie de 1 metro cuadrado está recibiendo una potencia de 1613 watts. O sea que por cada metro cuadrado de esa superficie son 1600 watts. O sea, es una potencia. Esto es la tasa a la cual el Sol está mandando energía, porque lo que nos interesa saber finalmente es cuánta energía llega a la Tierra, ¿no? Se sabe cuánta energía, se calcula más o menos cuánta energía emite el Sol, entonces se puede determinar cuánto de esa energía llega a la Tierra. Entonces, a una superficie ubicada a tope de atmósfera, es decir, por encima de la atmósfera, por encima de esta pequeña, delgadita capa,
Si vos agarrás un cuadrado de 1 metro por 1 metro, la potencia del Sol ahí es de 1600 watts, más o menos. 1600. Que sería como tener una pregunta que van a tener que responder en esa actividad, como ¿cuántas lamparitas prendidas por cada metro cuadrado? ¿A cuánto equivale esto? O también uno podría hacer la cuenta, sabiendo este valor, de decir, ok, ¿y cuánta energía es? 1613 watts son 1613 joules por segundo. O sea que el Sol estamos recibiendo del Sol 1613 joules cada segundo que pase. 1613 son, ponele, 1,6 kilojoules por segundo. ¿A cuántas empanadas equivale eso por segundo? Es una cuenta que uno podría hacer. Bien, cuando atraviesa la atmósfera, porque eso es lo que pasa a tope de la atmósfera, es decir, antes de que llegue a la superficie de la Tierra, esa unidad que les acabo de decir, que dicho sea de paso, se llama la constante solar. Pasan un montón de cosas cuando la radiación del Sol interactúa con la atmósfera, y obviamente no llega, la misma cantidad que está a tope de atmósfera no es lo que está en el suelo, porque están las nubes, porque depende de las características que tenga la atmósfera, una parte de esa radiación es absorbida, otra parte es remitida, cambia la longitud de onda, etc. Pero finalmente nos interesa mucho saber la energía total, qué cantidad llega, ¿no? O a veces vamos a usar energía, radiación, irradiancia, no es todo lo mismo, ahora lo vamos a ver, pero nos estamos refiriendo a, conceptualmente, cuánta energía está llegando del Sol. Ya vimos cuánto llega arriba de la atmósfera, y la pregunta es cuánto llega en la Tierra. Y bueno, eso va a depender mucho de un montón de factores, de las características de la atmósfera, en el lugar de las características del suelo también. Entonces hay que medir cuánta radiación está llegando al suelo, a la superficie. Esto también son instrumentos para medir la radiación solar. De hecho, estos son 2 solarímetros que están en la Universidad Nacional de Luján, donde hay una estación de medición y de estudios de la radiación solar que se llama GERSolar. Este es otro de los equipos que se utiliza para medir la radiación solar, el radiómetro. Ahí se le está cambiando algo. Otro dispositivo que se utiliza para medir cuánta radiación recibimos del Sol, este es un heliógrafo, es un poco viejo, pero ahí está. Este es un equipo que mide radiación directa, o sea, la radiación que viene directo del disco solar, y también mide la radiación difusa, o sea, la que está dando vueltas, la que viene del resto, la que no viene directamente del Sol, sino de todas de las otras direcciones, ¿no? Que rebota, que se llama radiación difusa. La radiación global, que es, cuando nosotros decimos la radiación, en general estamos pensando en la radiación global, se mide de esta manera. Por un lado la radiación, lo que viene directo, y por el otro lado lo que se llama la radiación difusa. Miren cómo opera esto. Esto está traqueando, esto es un traqueador. A ver, lo vemos otra vez. Presten atención. Me voy a pasar. Esta bola que está acá, lo que hace es dar sombra sobre un equipo para que justamente ese equipo no reciba, ese sensor no reciba la radiación directa del Sol, sino todo lo otro. Y al costado tiene un equipo que apunta directamente al Sol, al disco solar. Quiero mostrarles otra vez esto. Se está moviendo, está traqueando, es decir, está siguiendo al Sol instante a instante para poder medir justamente de la manera que les acabo de decir. Estos equipos están en la Universidad de Luján. Cuando quieran pueden venir a sacarse una foto con alguno de estos equipos, pasar a saludar. Les contaba que cuando estudiamos el recurso solar hay 2 magnitudes que suelen ser bastante usadas. Son la irradiación y la irradiancia. La irradiación lo que te dice es cuánta energía por unidad de superficie
está siendo recibida. Entonces se suele expresar en las unidades más usuales de la irradiación, es alguna unidad de energía sobre alguna unidad de superficie. Por ejemplo, el kilowatt hora por metro cuadrado. Y vos podés decir, tal día la irradiación fue de 7 kilowatt hora por metro cuadrado. Significa que en cada metro cuadrado de superficie, cada metro cuadrado de superficie recibió una cantidad de energía de, no sé, 8 kilowatt hora. También otra unidad que se suele usar son los megajoule por metro cuadrado. La irradiancia es, en cambio, la potencia por unidad de superficie. Entonces, como, por ejemplo, la constante solar que mencioné recién, 1300 watts por metro cuadrado, es una medida de irradiancia. Dice una determinada potencia por unidad de superficie. Hablando de medir el recurso solar, los instrumentos que les acabo de mostrar recién, polarímetros, se programan, están midiendo constantemente la radiación solar. Algunos arrojan, o se los programan para que arrojen un dato por minuto. Entonces, ustedes piensen que a lo largo de los años, uno tiene en un lugar un equipo que va midiendo, midiendo y midiendo, y va sumando una cantidad de datos que luego se estudian, se ve cuánto varía de un año a otro, los valores medios, etc. Lo que vemos acá, por ejemplo, son datos medidos, o sea, medidos en superficie, en la ciudad de Paraná, de radiación solar, de irradiación solar, están datos minutales, o sea, se midió minuto a minuto cuál era la irradiación en ese lugar. O sea, cada minuto cuántos kilowatt hora de energía estaban llevando a ese metro cuadrado de superficie. Ustedes vieron que los sensores que les mostré, perdón que voy a volver, los sensores no tienen un metro cuadrado de superficie, ¿no? Son chiquitos, sin embargo, bueno, se hace la cuenta y se transforma ese valor. Con esos sensores se mide la radiación, entonces, por ejemplo, uno puede construir un gráfico como este. Acá están graficados 3 días, el 1 de diciembre de 2019, 2 de diciembre de 2019 y 3 de diciembre de 2019. Minuto a minuto, ¿cuánto fue la energía que cayó por metro cuadrado en ese lugar? Por ejemplo, qué sé yo, el 1 de diciembre, el valor máximo, o sea, el minuto que más energía le cayó, o sea, que más energía, mayor cantidad de energía recibió del Sol, es más o menos 0,017 kilowatt hora por metro cuadrado. O sea, serían unos 15 watt hora por metro cuadrado, ¿no? Esa cantidad de energía. Watt hora, energía. Siempre que tiene la H, es energía. Watt hora, kilowatt hora, megawatt hora. Cuando va con la H está hablando de una cantidad de energía. Cuando va sin la H está hablando de una cantidad de potencia. Watt es potencia, kilowatt es potencia, megawatt es potencia, gigawatt, etc. son potencias. Entonces uno tiene los datos minuto a minuto de cuánta energía cayó a las 8, cuánta energía cayó a las 8 y 1 minuto, a las 8 y 2, a las 8 y 3, así, etcétera, etcétera. Entonces se construyen estos gráficos. Y algo que también se hace es calcular cuánta energía en total cayó un día. Digo cayó, pero quiero decir cuánta energía recibió una superficie de 1 metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, es simplemente sumar todos esos valores. Tendría que ser como la integral de acá, pero es simplemente la suma, uno más otro, sostienen esos valores. Antes de esto les hago una pregunta. ¿Cuál de estos 3 días que se ven acá les parece que estuvo más soleado, más lindo, más despejado? ¿Y cuál les parece que estuvo más nublado? Claro, este día estuvo bastante lindo y este día ya estuvo bastante nublado. ¿Ven estos altibajos? Sí, acá. Bien, el 1 de diciembre la energía que recibió una superficie de 1 metro cuadrado es de 8,8 kilowatt hora. En todo el día, en la superficie cayó esa cantidad de energía. Van a tener que hacer ustedes en las actividades, vamos a proponer unas actividades que se expliquen, bueno, pero ¿es mucho o es poco esto? Ustedes piensen, 8,8, digamos, 10, para decir un número redondo, 10 kilowatt hora en 1 metro cuadrado de superficie. Y en 2 metros cuadrados el doble, y en 3 el doble, y
en una superficie de 10 metros cuadrados, que puede ser, que no es nada grande, ¿no? 10 metros cuadrados. Fíjense que es una cantidad bastante significativa. Piénsenlo en relación al consumo eléctrico, al consumo de electricidad de su casa, que yo, uno consume 300 kWh en un mes. En las actividades van a hacer alguna cuenta al respecto. ¿Para qué se usa la energía solar? ¿Para qué medimos también, ¿no?, la energía solar? Aquí vamos a ver algunas formas de aprovechar la energía solar. Bueno, unos cosas para secar, un calefón solar, un concentrador de energía solar. Acá esto tiene como esta forma y logra que toda la radiación se concentre en esta parte, entonces lo que está acá dentro de este tubo se calienta mucho. Un panel solar, allí en una vivienda, para uso domiciliario, digamos. Cocinas solares, esto también son formas de aprovechar la energía del sol para distintos propósitos. Paneles fotovoltaicos, estos están en no sé si la foto es, pero ustedes saben que en las aulas 300, en el techo de las aulas 300, hay una pequeña instalación de paneles fotovoltaicos. Se usa más que nada para medir y todo, tienen un fin más bien académico, no es que están generando energía. Bien, uno de los aprovechamientos más relevantes de la energía, del recurso solar tiene que ver con la generación fotovoltaica, justamente, que consiste en generar electricidad a partir de la radiación solar. El funcionamiento de los paneles solares o de los paneles fotovoltaicos está relacionado justamente con el efecto fotovoltaico. Es el efecto mediante el cual algunos materiales, cuando reciben radiación solar, cuando reciben fotones, cuando absorben fotones, sus electrones se excitan y producen una corriente eléctrica. Ese es el principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Entonces, veamos alguna instalación fotovoltaica. Les decía, no es el único aprovechamiento de la energía solar en la tecnología fotovoltaica o las plantas fotovoltaicas, pero es una manera de que a través de transformar la energía solar en electricidad. Y se necesita un panel fotovoltaico. Les voy a contar ahora algunos de los emprendimientos fotovoltaicos, estos lugares donde se genera la energía eléctrica a partir de radiación solar. Ya les decía, no es la única energía que se puede obtener a partir del sol. Como les mencionaba en los ejemplos anteriores, en la cocina solar, etcétera, se puede también, por ejemplo, obtener energía térmica. Realmente se puede cocinar un alimento, se puede cocinar algo en una cocina solar, que es, bueno, un dispositivo casero, sencillo, bastante fácil de hacer. Bueno, les voy a contar, les decía que estos lugares donde la energía del sol se transforma en energía eléctrica se llaman plantas fotovoltaicas. Por ejemplo, esta es una imagen de la planta solar Caucharí, que queda en Jujuy. Tendría que estaba prevista que entre en funcionamiento hace unos meses, todavía no entró a inyectar a la red por cuestiones de la pandemia o cuestiones políticas, y es una de las plantas más grandes, pensadas, más grandes, ya está toda lista para ponerse en marcha, hay que bajar la palanca y dar el ok, ¿no? Pero no es tan fácil ponerse a inyectar a la red. Es una planta que va a producir, tiene una potencia de 300 megawatts. 300 megawatts para una planta fotovoltaica, bueno, está más que bien, ¿no? Y bueno, pero también hay cuestiones con la distribuidora de energía, no es que vos decís, che, ya inyecto a la red y listo. Tiene que el sistema estar todo preparado. Bien, y para ir terminando, mostrarles un poco de qué lugar juega la generación, la energía solar, esta fuente de energía renovable, en la matriz energética argentina. Es decir, de todas las formas mediante las cuales nosotros producimos electricidad,
centrales térmicas, centrales nucleares, hidroeléctrica, eólica, solar. ¿Qué papel juega la solar? Bueno, prácticamente ningún papel juega la solar, esa es la verdad. Acá tienen un sitio, les recomiendo que lo naveguen porque tiene información actualizada e instantánea, o sea, del día de ayer, de hoy, así, de qué grado de participación está teniendo cada una de estas fuentes renovables en la demanda total. Miren, por ejemplo, esto es la potencia instalada, acá lo que se ve es la potencia instalada por zona, ¿no? Esto no es el día, es por zona. Por ejemplo, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, fíjense, eólica tiene unos 1000 megawatts. O sea, tenemos unos 1000 megawatts. Solar fotovoltaica, taca, taca, 0. Bueno, hidráulica, taca, taca, 0. O sea que, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica solo tiene una participación en algunas regiones y en otras no tiene nada de participación. Tiene algunas actividades para indagar y para mirar acá. Y también esto que les decía de los datos, la evolución temporal, los datos actualizados. Miren este gráfico de participación por tecnología. Esto es para el 1 de diciembre. Fue el 1 de diciembre. Lo que te dice es cuánto, durante el día, durante el 1 de diciembre, cuánto aportaron a lo largo del día cada una de las renovables. Cuánto aporte hicieron, además. Entonces tenemos el hidráulico, que es de todo el día, aportó lo mismo, ¿no? Que sé yo, no sé si dice. No, bueno, si esto es 50, 25, 20 megawatts, no, 500, perdón, o sea, serían 200 megawatts. Todo el día lo mismo, bien regular la hidráulica. A ver, las bioenergéticas también. Poquito, pero bien, todo el día igual. Ya que no saben cuál es la solar fotovoltaica. Claro, esta, la amarilla. Porque, fíjense, recién empezó a decir, hola, ¿qué tal? A las 8 de la mañana, 7, aportó bastante, ¿no? Ahí dice que la potencia llegó a 1000 megawatts, 1000 megawatts, y más o menos hacia las 8 ya chau. Después está cuánto fue el aporte de lo eólico, que un montón, miren, 2000 megawatts, así. Y de este lado lo que te dicen es qué porcentaje de la demanda total han abastecido. La suma, ¿no? En total, juntas. Y bueno, las renovables han abastecido un 15% de la demanda. Eso es lo que parece acá, el día 1 de diciembre. Este es el problema, uno de los problemas de energía solar fotovoltaica, justamente, que no vas a tener todo el día, vas a tener más bien durante el día. A la noche no hay generación de energía solar fotovoltaica. Van a indagar ustedes acá y van a ver cómo es la generación de energía solar y de las renovables en general en relación al resto de las tecnologías. Es muy poca la penetración que tiene la matriz energética de la energía solar, pero esto no se debe a que el recurso solar sea escaso en Argentina. De hecho, no lo es. También es otra de las actividades que tienen para hacer, consiste en esto, en ver, no estoy pensando solo en zonas como de la Puna y qué sé yo, donde es realmente alto, una de las zonas con más recurso solar, con más radiación solar del mundo, sino incluso acá en la llanura pampeana, no se corresponde la disponibilidad de recursos solar que tenemos con el aprovechamiento de este recurso que estamos haciendo, ¿no? Para generar energía. Bien. Bien. Nada, también esto tiene que ver con la potencia instalada, esto es del año 2019. Acá se dice la potencia total, 39.700 megawatts, y acá separado por tecnología, siempre hablando de las renovables. Acuérdense que las hidráulicas chicas también forman parte de las renovables. Entonces uno puede calcular qué parte de las renovables es la solar, ¿no? Y nada, ya uno, perdón, esto no es renovables nada más, esto es todo tipo de energía, está la hidráulica,
energía térmica, energía nuclear y aparte las renovables, eólica, biogás, biomasa, solar y renovables hidráulicas, son las hidráulicas chicas, ¿no? Y acá es el megawatt, la potencia instalada de cada una de ellas. Potencia instalada es cuánto pueden llegar a abastecer, cuál es lo máximo de energía que te pueden llegar a dar. Por si la demanda fue menos, no fue necesario. Entonces, por ahí, una cosa es la potencia instalada y otra cosa es la potencia que efectivamente han desarrollado. Pero, nada, fíjense esto, ahí está la potencia instalada del solar en relación a la potencia total, ¿no? Una cuentita, una regla de tres que lo puede hacer sencillamente. Bien, esto ha sido todo. Van a acompañar hay unas actividades que acompañan esto y nada. Es importante que las actividades son más que nada para que hagan en el foro ustedes, o sea, para comentar, para compartir, para intercambiar en el foro y hacer las dudas que tengan. Dentro de las actividades van a tener que hacer encuestas, van a tener que hacer alguna cuenta, van a tener que mirar un video, van a tener que leer algún artículo, pero la idea es actividades no son demasiado complejas, es para que intercambiemos, ya les digo, estaría bueno que las comenten en el foro, así las vemos entre todos. No van a tener que entregar nada de esta parte, no van a tener que hacer ninguna entrega, eventualmente si alguno elige algún tema vinculado a la radiación solar, que en la presentación también les dejamos una lista de algunas preguntas que se pueden hacer en torno a esto y desarrollar en el tema. Nada más. Entonces, gracias por la escucha.